Buenas tardes, este video se trata sobre los comandos más usados en MATLAB de la materia de herramientas computacionales en ingeniería, con el profesor Ebense Hipólito Ruiz Martínez. Ok, la primer comando que vamos a ver es el absoluto, en el cual nos genera el valor absoluto de un número negativo, lo cual significa que lo pasa a positivo. Aquí lo vamos a ver con -4, nos lo va a pasar a 4 positivo. También tenemos la función de raíz cuadrada, la cual es sqrt, y le vamos a poner de 5. Ahí está. También tenemos el rem, que es el que nos calcula el residuo de la división de x entre y, que en este caso sería como algo así, pero vamos a poner con números. En este caso le vamos a poner 25,4. Y vamos a ver que el residuo es 1. Ok, también tenemos la función x, el cual nos calcula el valor de e, donde es la base para logaritmos naturales, que su valor es aproximadamente 2.7183. Y lo vamos a poner con el número 10. Ok. Y ahí nos da ese valor. También tenemos para logaritmos naturales, que sería este comando de log, y le ponemos 1. También tenemos el comando de logaritmo base 10, que es colocándole un 10 al lado, y le ponemos un 1. Y bueno, para que se vea más la diferencia, vamos a ponerle otro número, y le vamos a poner 4. Okay, ahí se nota un poco más la diferencia. Ok, también tenemos las funciones de redondeo, por ejemplo, round, la cual nos redondea al número entero más cercano. 5.5 nos redondea a 6. Tenemos fix, igual vamos a usar la misma de 5.5. Este nos redondea o trunca al entero más cercano hacia 0. Eso quiere decir que nos lo va a dejar en 5. Tenemos también la función floor, que nos redondea al entero más cercano hacia el infinito negativo, que en este caso sería 5. También tenemos sail, la cual nos redondea al entero más cercano hacia el infinito positivo, que en este caso sería 6. Bueno, proseguimos. Tenemos la función factor, el cual nos va a encontrar los factores primos del número que pongamos. En este caso, por ejemplo, x. Bueno, x. Pero nosotros le vamos a poner 5. Bueno, pongamos un número más grande para que se observe mejor. Acá sería un 12, que nos va a dar 2,3. También tenemos GCD, que tenemos con una función x, y. Esta nos va a encontrar el máximo común denominador. En este caso vamos a dar 10,15. Y su máximo común denominador es un 5. También vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. En este caso vamos a usar 2,5. Y nos da un 10. También tenemos RAD. Este nos representa a cierto número o valor como una fracción. Por ejemplo, vamos a ponerle x, bueno, b es igual a 5.5. Y lo ponemos con RADS b. Y nos da 11 medios. También tenemos una función factorial que nos calcula el factorial de un número. El factorial de un número es el producto de todos los enteros menores que pues ese número. En este caso vamos a usar el del 6. Y bueno, el factorial sería básicamente multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 3, por 2, por 1. Y como podemos ver, nos da el 720. También tenemos primes, que nos encuentra todos los números
primos menores que, pues, X, que en este caso sería el número, por ejemplo, de 10. También tenemos isPrime, la cual verifica para ver si X, que en este caso sería el número que vamos a colocar, es un número primo. Si la función es un número primo, esta regresa un 1, si no lo es, regresa un 0. Como podemos ver, 7 nos va a regresar un 1. En el caso de 10, nos va a regresar un 0. Ok, también tenemos las funciones trigonométricas, como el seno, el coseno y la tangente. También tenemos el arcoseno. Vamos a poner el seno de 1, el coseno de 1 y el arcoseno, que se escribe así, de menos 1, ¿ok? El arcoseno es el seno inverso de X, donde X debe estar entre menos 1 y 1. La función regresa un ángulo en radianes entre pi medios y menos pi medios. Ok. Tenemos también los máximos y mínimos de un vector. En este caso, primero crearemos el vector A, que entre corchete cuadrado, 1, 5, 3. Ok. Vamos a ponerle max de el vector. Y este nos va a regresar el valor más grande en este vector, que en este caso sería el 5. También tenemos el mínimo, el cual nos va a regresar el valor más pequeño en este vector que acabamos de hacer, que sería el 1, como lo podemos ver, es algo lógico. Ok. Tenemos también para calcular los promedios, los que serían de probabilidad y estadística. Tenemos la media, la mediana, la varianza y la desviación estándar. Primero empezaremos con la mediana, con la media, perdón, de el mismo vector que ya hicimos anteriormente, que es A. Y en este caso nos tendría que dar un valor de 3. Ok. También se puede hacer con matrices. Entonces vamos a hacerlo con una matriz que le vamos a poner D y entre el corchete cuadrado le ponemos 1, 5,3, punto y coma, 2,4,6. Ok, es una matriz de 2 por 2, de 2 por 3, perdón. Ok, vamos a ver cómo se calcula su media, que sería básicamente el mismo comando, nada más que en este caso le ponemos D. Y nos regresará un vector que contiene el valor medio de cada una columna de la matriz. Ajá, ahí lo podemos ver. También tenemos la mediana. Ajá, vamos a media de A. Y nos da un 3 igual. También lo podemos calcular para el vector T. Igual nos regresa el mismo porque calculó de cada uno. Ok. Tenemos, antes de la varianza y la desviación, tenemos las sumas y productos de estos vectores. La suma de A, que es el vector, nos va a sumar todos los elementos que constituyen este vector. En este caso nos da un 9. También podemos hacerlo con la matriz, en la cual nos va a calcular un vector fila que contiene la suma de los elementos en cada columna de una matriz. Y lo podemos observar. Ok, también tenemos el producto, que se usa la variable prod, y le ponemos A, que en este caso sería nuestro vector, para observar cómo se ve el vector,
y posteriormente mostrar en matriz. Ok, aquí podemos ver que no solo nos multiplicó los valores dentro de ahí, del vector, y nos dio un 15. En el caso de una matriz, nos va a calcular un vector fila que contiene el producto de los elementos en cada columna de una matriz. Nos da 2, 20 y 24. Ok. Ok, tenemos la sort, que vamos a ponerle el vector. Bueno, la matriz más bien. Le ponemos D, y descendente, que sería de manera descendente. Ok. Y lo vamos a observar, nos pone de manera descendente. Ajá. Pero nos lo pone por columnas, ok. Ahora lo vamos a hacer con el vector. Y nos lo pone 5, 3, 1. Ahí se observa mejor y se entiende mejor. También tenemos size, el cual nos determina el número de filas y columnas en la matriz. Entonces lo vamos a observar con la matriz, que es la D, y nos dice el tamaño de la matriz. Length nos determina la dimensión más grande en una matriz. Okay, aquí podemos ver que es 3. Ok, seguiremos ahora con las funciones estadísticas, que son, como ya lo he mencionado, la desviación estándar y la varianza. Ok, primero para calcular la varianza tenemos que poner la función std y el vector que ya habíamos hecho, que en este caso es ok. Este caso nos da 2 y también lo podemos calcular con la matriz stdd. Y la vemos, nos regresa un vector fila que contiene la desviación estándar calculada para cada columna. También tenemos la varianza, y en este caso lo vamos a hacer primero del vector, y nos regresa una sola columna. En el caso de la matriz, como ya hemos visto, nos va a calcular un vector fila que contiene la desviación estándar calculado para cada una de las columnas de la matriz. Ok, ahí está, se puede observar. Ok. También tenemos la función, el comando real, pero en este caso vamos a ponerle un número imaginario. 3 más 4 más 4i. Ok, esta función nos va a extraer el componente real de un número complejo. Como podemos ver, el número real es el 3, porque el número imaginario es el 4i. Tenemos también la otra parte que sería el imaginario, que nos extrae el componente imaginario de un número complejo. En este caso es el 4. También tenemos funciones especiales, que en este caso tenemos pi, que es la constante matemática, 3.1416. Tenemos i, que es un número imaginario, como lo podemos observar. También tenemos j, que también es un número imaginario. Tenemos im, que ahorita pues no es como tal un comando, solo es una función que se nos puede mostrar, que esto con frecuencia ocurre durante un desbordamiento de cálculo o cuando un número se divide entre 0. Ok, vamos a ver. 1 entre 0. Y nos va a salir inf. Ok. Tenemos esta, que es null, que ocurre cuando un cálculo es indefinido. También tenemos day, para que nos dé la fecha actual. Y tenemos clock, que nos da el tiempo actual. Ok.
Podemos también usar la función help, por ejemplo, help if. Y en este caso nos dice, nos explica para qué sirve este comando, que es un condicional, que nos sirve para estructuras condicionales de verdadero y falso. Tenemos aquí un ejemplito. Ok, aprovechando el ejemplo, también voy a usar para for, que es un comando para crear ciclos. Y aquí lo podemos observar. Nos lo explica, nos da una explicación de cómo usarlo y nos pone un ejemplo claro. Ok, también tenemos para hacer la inversa de una matriz, que es con int, y nos dará la inversa de una matriz. Tenemos el input. Es un ejemplo. Aquí obviamente no me va a funcionar. Bueno, sí me funciona. Y le damos nuestro nombre, ¿no? Sí. 1. Pongámosle 1 porque no nos aceptó. Porque no le pusimos como tal. Este es el prompt para la entrada del usuario, donde cuando nosotros programemos, ahí podemos llevar que el usuario ingrese las cosas que queramos a lo que tenga acceso. Ok. Tenemos también once. Tenemos la función once. Como mencioné, tenemos la función once, la cual vamos a usar de la siguiente manera. Es igual a 1 y ponemos los dígitos que queramos poner, que la matriz tenga el tamaño. En este caso vamos a poner el 3 y podemos ver que nos puso una matriz de 3 por 3. Ok, también podemos hacerlo con los ceros. En este caso lo vamos a poner en otra matriz. Vamos a poner 0. Veamos si no me marca error. Ok, nos puso una matriz de 3 por 3 de puros ceros. Ok, prosigamos. Y bueno, esto también nos podría servir en los programas al querer sacar las matrices para evaluarlas y casi si no quieres tener un valor le pongas un once o le pongas un 0. Bueno, ahora veremos el comando plot, el cual nos ayudará a hacer gráficas. Ok, anteriormente yo había puesto el valor de este que se encuentra aquí. Lo voy a jalar. Este valor y aquí podemos ver que en el workspace donde se nos ponen las variables, X es de 1 por 200 y es doble. Ok. Después puse eso y también puse Y es igual a 100 X. Que también lo podemos ver, que es de 1 por 201. Ok. Vamos a ponerle home. Ese es otro comando el cual nos hace como que un brinco de página. Ok. Vamos a poner plot, en este caso X, Y. Y se nos generaría el gráfico. Tenemos que esperar unos momentos. Para que este se genere. Bueno, aquí está. Y bueno, en el otro video tutorial se habla más sobre cómo se modifican las gráficas y qué comandos se tienen, pero de momento ese sería como que también un comando muy utilizado en MATLAB, que es lo de las gráficas. Y aquí la podemos observar. Podemos hacer distintas gráficas y de todo tipo. En este caso solo fue una gráfica lineal y ya.
Por último, tenemos los generadores de números aleatorios. En este caso tenemos rand, el cual revisa la matriz n por m. Cada valor en la matriz es un número aleatorio entre 0 y 1. Le vamos a poner, ¿quién es? Ah, sí, no tenemos más. Bueno, en este caso sería, y ya vimos que nos regresa un valor. Ok, también tenemos rand, el cual tenemos n, m, pero en este caso vamos a jugar el de 5, bueno, 3,4. ¿Cuándo va a regresar una matriz m por n? Cada valor en la matriz es un número aleatorio entre el 0 y el 1. También tenemos rand con n al final. ¿Cuándo regresa una matriz n por n? Y cada valor en la matriz es un número aleatorio gaussiano o normal con una media de 0 y una varianza de 1. Vamos a ponerle 3. También tenemos, pero ese mismo, pero ahora con m, n. Aquí tenemos 4,3. Y nos regresa una matriz m por n. Cada valor en la matriz es un número aleatorio gaussiano, como el anterior. Y con una media de 0 y una varianza de 1. Y bueno, ya lo podemos observar ahí cómo se generan los colores. Ok, ahora vamos a poner otro, pero con el primero de rand, poner 4,4 para que sea una matriz cuadrada. Y ya podemos observar que sí son números aleatorios y que básicamente pues no se repiten, que sí es eso de aleatorios. Entonces pues podemos observarlo. También podemos poner rand 2. A ver qué nos da. Nos da 0,95, 93. Y pues sí, vemos que es entre 0 y 1. Y que no rebasa el 1. Ah, bueno, sí lo rebasa, pero en los gaussianos. Ok. También tenemos los límites computacionales. En este caso tenemos el real max, que nos va a regresar el número punto flotante más grande posible usado en MATLAB. Observémoslo. Y ya, como vemos, es muy grande porque es por 10 a la menos 308. Ok. También tenemos real min, que al contrario de este, nos regresa el número punto flotante más pequeño posible usado en MATLAB. Y ya vemos que es un número pequeño, que son casi como que iguales por el exponente que tienen. Ok, tenemos también inmax, que se nos va a regresar el número entero más grande posible usado en MATLAB. Y ya, es este. Y es de int32. También tenemos intmin, que es el número entero positivo más... es el número entero más pequeño posible usado en MATLAB. Y ya. Por su atención, muchas gracias. Esos serían los comandos más usados. Y bueno, también tenemos los demás, como el for, el while y el if, que estos son más usados en la programación, en los scripts, que sería en esta parte del script. También tenemos el comando dist, que nos muestra en pantalla, bueno, en el command window, cuando estamos programando, nos va a mostrar los resultados que tengamos. También tenemos el fprintf, que es un formato dirigido para desplegar datos. También tenemos el sprintf, que igual es un formato dirigido para ingreso o salida de datos. Pero en este caso solo para el command window, y serían todos estos. Así que muchas gracias por su atención.